A continuación, Sin Mordaza. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Mordaza, un espacio donde decimos las cosas de frente, de manera clara, sin temores y sobre todo con documentos. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, un tema coyuntural y que está en la primera plana de la prensa nacional y sobre todo en la conciencia o en el criterio de todo el pueblo ecuatoriano. Me refiero a lo que está pasando con el vicepresidente de la República, Jorge Glass, lo que hay en torno a Jorge Glass, los hechos de corrupción y sobre la consulta popular que el día de ayer acaba de anunciar el presidente de la República. Para tratar estos temas de vital importancia para el país, hoy tengo la suerte de que me acompañen dos personajes muy importantes dentro del criterio público del Estado ecuatoriano. Y me refiero al doctor Mauricio Gándara, un conocido político que ha servido mucho al país en tiempos anteriores, en gobiernos anteriores, y también al doctor Julio César Sarango, conocido jurista que litiga en los tribunales del Estado ecuatoriano. Doctor Gándara, bienvenido. Doctor Julio César, bienvenido. Y hoy quisiera topar el tema con ustedes en lo que tiene que ver a la orden de prisión en contra del vicepresidente de la República. Un vicepresidente que está manchado de corrupción, donde existen enormes hechos de corrupción que están pegados al vicepresidente de la República y que el día de ayer precisamente ya el fiscal dictó una orden de prisión a través del juez competente para aquello. Doctor Gándara, ¿qué criterio le merece lo que está pasando hoy en el país? Se decía, pues, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no es cierto? ¿Sí? Como antecedente cercano, y la diferencia que más bien va en favor entre los dos casos, no que ninguno de los dos casos merece la bendición pero sí es, el señor Dajic fue absuelto por el Congreso, que tal vez si obraban con inteligencia debieron aceptar el juicio político de Glass. Y después a Dajic, el presidente de la Corte, le dio una orden de captura por la evidencia de los gastos reservados que había manejado de una forma pues que antes nunca han tenido los vicepresidentes, manejo de fondos reservados. Dajic fugó, este señor se ha quedado, tiene un punto a favor. La cuantía sí, creo que la actual es mucho mayor que la de los fondos reservados. Así es que nos encontramos ante un hecho que nos obliga a reflexionar. Lo efímero del poder, pues, ¿no es cierto? A Dajic le dio todos los poderes Sixto Durán, le encandiló, y como Dajic obviamente sí sabe economía, y Sixto no sabe economía, es un profesional de la arquitectura, pero no sabe de economía. Y además creo que le había pasado su hora, digamos, ¿no? Porque tenía brillantez en cosas de construcción. Así es que absorbió todos los poderes. La gente no iba a hablar con Sixto, la gente iba a hablar con Dajic, los grandes y los pequeños de interés, todos iban a palanquearse con Dajic a presentar sus proyectos y cosas. Aquí, no por esta cuestión ya tal vez de la edad de Sixto Durán, sino por qué será la relación de Correa con Dajic, pues, ¿no es cierto? Perdón, de Correa con Glass. Con Jorge Glass. Para que le haya entregado
el manejo de todo el sector económico, que ahora sí es gigantesco, ¿no es cierto? El sector económico es gigantesco. Entonces le entregó no porque el otro se haya sentido ya ni viejo ni cansado, nada de eso, es joven, ¿sí? Sino que, ¿qué es lo que existía entre los dos para que le encargue el manejo de todas las cosas grandes del país, los que hoy les llaman los sectores estratégicos, o sea, electricidad, petróleo, todas estas obras gigantescas? Esta creo que es la primera comparación. Gracias, doctor Cántara. Doctor Julio César, quiero recordarle también al país de que el doctor Julio César es el abogado que está auspiciando la demanda o la denuncia que presentara César Montúfar en contra del vicepresidente de la República. Así que, doctor César, ¿qué opina de lo que está pasando en el país y en torno a la prisión de Jorge Glass? Bueno, muchas gracias por la invitación. Igualmente un saludo al doctor Mauricio Gándara, un abogado también que ha servido mucho a la patria y tiene criterios muy importantes, análisis políticos en varios medios de comunicación. Bueno, con respecto a lo que está pasando, eso tiene una connotación muy importante. Desde que se inició el gobierno de Rafael Correa, se realizó esta asamblea de Montecristi, en donde se hizo un Estado gigantesco con poderes exorbitantes, demasiados para el presidente de la República, donde él cooptó todos los poderes del Estado, es decir, la concentración de poderes. Y donde existe concentración de poderes, en donde uno es todo, es el Estado, porque en este caso Rafael Correa era el Estado, era el gobierno, él era dueño de los 5 poderes. Él dijo que él es el jefe de los 5 poderes y por eso hacía lo que él quería, pues metía la mano a la justicia, les prohibía a los ministros que den declaraciones, den información, les prohibía pues a los asambleístas que topen temas que a él no le gustaba, al contralor igual, a los superintendentes. El procurador jamás se pronunciaba en ningún aspecto sobre defender los recursos del Estado, es decir, él hizo y deshizo. Y eso es lo que ha conllevado a este atraco de los fondos públicos. Porque yo lo puedo decir así, porque dentro de todas las exposiciones que han realizado los involucrados dentro de este caso, es terriblemente admirable e indignante, porque ellos tenían la oportunidad o la facultad de torcer toda la documentación, la reglamentación, la ley, la constitución, cuando pretendían ejecutar proyectos. En el caso de esto llamado sector estratégico, donde a Glass le encargaron el cambio de la matriz productiva que tanto promocionaban. Ellos, previamente, para entregarle los contratos, ya sea del proyecto Daule Vinces, del proyecto de Refinería del Pacífico, proyecto Manduriaco, es decir, una serie de proyectos de muchos millones que estaban en juego. ¿Qué hacían ellos con los señores de Odebrecht? Para darle el contrato, la tarifa era 5 millones. De los 5 millones venía el precio y luego venía el sobreprecio, en donde se repartían inclusive los mismos Odebrecht y todos los involucrados. Y previo anticipo se pagaban entre funcionarios privados y públicos los dineros. Es decir, con la plata del pago y sacrificio de impuestos de todos los ciudadanos, estos señores se la feriaban, se enriquecían y lavaban dinero. ¿Por qué digo esto? Porque ellos, estos individuos, funcionarios públicos y privados, constituían empresas offshore en Panamá, en Hong Kong, en la China, en las Islas Marshall, en donde abrían sus cuentas y depositaban ahí los valores, en las cuentas de ellos. Pues sí se daban la gran vida con la plata nuestra. Entonces,
ese tipo de actos de la concentración del poder son dados por esta forma de gobierno caudillista, por esta dictadura de los 10 años, y son las consecuencias a las que estamos hoy abocados. El señor Jorge Glass, con la anuencia de los fiscales, el exfiscal y el fiscal de ahora, simplemente es juzgado por una asociación ilícita, que es un delito totalmente menor, inclusive que los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal no son los adecuados, son de otro tipo penal, porque la asociación ilícita dice que se reúnen 2 o más personas para cometer delitos que sean sancionados hasta 5 años. Es decir, el robo, la estafa. Claro que sí. Entonces, y aquí hay delitos como el peculado, el lavado de activos, enriquecimiento ilícito, que sobrepasan los 5 años, y eso tiene estrictamente la tipificación del artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal como delincuencia organizada. Imagínense la contradicción del señor fiscal. Dice que sí, que ya ha iniciado los delitos fines, ese lavado de activos. Si él ha iniciado ese juicio por lavado de activos, ¿por qué es que se lo juzga al señor por asociación ilícita? Es una contradicción. En efecto, doctor Zarango, es sorprendente lo que está pasando en el país. Los atracos son realmente abrumadores o enormes. Prácticamente se han llevado al país en peso. Hay evidencias contundentes, hay pruebas, y sin embargo las autoridades de control aplican los delitos más bajos para tratar de solapar todos estos hechos de corrupción. Imagínense ustedes lo que pasa con la Procuraduría General del Estado. También hace una acusación particular en contra del vicepresidente de la República, pero también lo hace por asociación ilícita. A mi forma de ver, están encubriendo los delitos del vicepresidente de la República y de otros altos funcionarios más. Porque, doctor Gándara, no hay que olvidarnos, detrás de toda esta corrupción, de toda esta trama de corrupción, detrás de Jorge Glass hay otro personaje que se encuentra en Bélgica que no debemos olvidarnos, y es el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. Doctor Gándara. Fíjate que la cabeza es honrada, es muy difícil que roben los subalternos. Claro que sí. Cuando han robado en fila, pues, ¿no? Porque ¿cómo podía excusársele a Glass si estaban ya confesados y con los dineros sorprendidos, teniendo los dineros o las transferencias? Los ministros a los que estaban por disposición de Correa, sirviendo a las órdenes de Glass, pues, ¿no es cierto? Entonces, no podemos admitir que si roban capayas, ni sé cuántos, ya no me olvido los nombres de todos los gerentes y ministros de eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Si roban todo eso, era imposible que no conozca a Glass, pues si no sería un ingenuo nomás, un incapaz, ¿sí? Entonces, Correa a su turno, ahora que ya está preso Glass, y Correa a su turno durante todos estos años, los 4 que fue su vicepresidente, y los años anteriores que fue su principal colaborador en esto de los sectores estratégicos sobre todo, él no se le ocurrió que podrían estar robando. Sí, pues, ¿no es cierto? Y les dio, en cambio, todas las facultades, todas las facilidades. Porque esto de empezar que en los contratos, cuando son del Estado, ya no hace falta para nada las leyes del Ecuador, ¿no es cierto? Los requisitos de concursos, de cosas por el estilo. Y se habló del giro especial del negocio. Y después lo extendieron a los contratos con los particulares también, pues, ¿sí? Entonces, todo eso lo hizo Correa. Él es el responsable. El principal culpable. Sí. Por lo menos el principal responsable. ¿Quién sabe si más? Porque no es dable creer que ha tenido a sus órdenes por tantos años como su colaborador principal al señor Glass y él no haya sabido qué estaban haciendo, ¿sí? Todo ese tipo de fechorías. Bueno, es importante, doctor Julio César, yo he traído acá algunos decretos ejecutivos, solo algunos decretos ejecutivos que quiero que los vea el país. Acá tenemos el decreto ejecutivo 311, tenemos el decreto ejecutivo 313, tenemos el decreto ejecutivo 314, tenemos el decreto ejecutivo el número 15,
O sea, varios decretos ejecutivos que todos desde el año 2010, doctor Julio César, desde el año 2010, pueblo ecuatoriano, se le entregó los sectores estratégicos para que los administre y los maneje el vicepresidente de la República. Pero ¿quién le encargaba? Era directamente a través de decreto el presidente constitucional de la República de ese entonces, que era Rafael Correa Delgado. ¿Hay aquí alguna responsabilidad jurídica en contra del expresidente de la República, doctor Sarango? Bueno, si nos vamos exclusivamente a la Constitución de la República, el presidente de la República es quien tiene el manejo, las atribuciones y responsabilidades del manejo económico, exclusivamente de la administración. Y el vicepresidente tendrá dos facultades. La una, representarlo al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva. Y lo otro es las funciones que le encargue o le delegue el presidente de la República. Y en este caso le encargó el manejo de los sectores estratégicos. Le dio mediante decretos ejecutivos. Si usted da una delegación, simplemente es la delegación, pero el responsable es el que delega, pues. Y los delitos se cometen tanto por acción y por omisión. Entonces, si le delegó para que maneje los sectores estratégicos, y en estos sectores ha habido corrupción, ha habido una estructura delincuencial, porque es una estructura delincuencial, es exponencial todo lo que han hecho estas personas sobre precios terriblemente grandes. Ahí tenemos la refinería del Pacífico, en donde los terrenos son de la Universidad Yachay, donde se está realizando el terraplán, yo no sé por qué. Y esos terrenos, inclusive les cambiaron el catastro en el municipio de Montecristi para pagar más de lo que realmente debían. Y todos los 1.000 millones que se gastaron ahí en hacer el terraplán. Para hacer ese proyecto, los señores, incluyendo el que hoy reconstruye Manabí, un señor de apellido Bernal, a toda esa gente les repartieron $5 millones para solo ganar el contrato, fuera de todo lo que la asignación y el sobreprecio que existe ahí. Entonces, si nos vamos a analizar quién delegó, quién realizó los decretos y quiénes estaban al frente, son los subordinados del señor presidente de la República, porque él delega. Si uno delega, ya se convierte en un subordinado y uno tiene que controlarlo, fiscalizarlo, pedirle que le rinda cuentas. Él lo dejó a merced de él, a su libre albedrío. ¿Y cuáles son los resultados? Preso el señor Glass por haber utilizado recursos, por haber auspiciado a su tío para que haga enlaces entre el señor José Concienciado Santos Filio para obtener contratos en el Ecuador y con coimas y sobreprecios. Entonces, ahí viene una responsabilidad, no por omisión, sino directa, porque ahorita hay los autores y coautores y cómplices dentro del ordenamiento jurídico. ¿Por qué viene a ser el señor autor directo? Porque los autores directos están en la línea de que el que aconseje, el que instigue a cometer una infracción, y el otro es el que, teniendo el deber jurídico de controlarlo, de cuidarlo, no lo hace, equivale a ser autor directo. Él está dentro de estos parámetros de la autoría directa. Doctor Gándara, Julio manifiesta una cosa muy importante. ¿Realmente sabía o no sabía el expresidente de la República de todas las fechorías que estaba cometiéndose en los sectores estratégicos? ¿O realmente el presidente de la República de ese entonces no conocía lo que estaba pasando ahí? ¿Qué opina usted? ¿Qué opinión le merece al respecto, doctor Gándara? No creo, pues, porque le conozco a Rafael Correa, no creo que haya pecado de ingenuo. Y con ese afán que tiene de saberlo todo, se avanza, usted le pone un Twitter, en la noche está contestando los Twitter, se alcanza con todo porque no, creo que no duerme sino 3 o 4 horas al día. Entonces,
Claro que Glass y sus colaboradores le informaban. Y le pasaban la parte que le correspondía. Le informaban, ¿no es cierto? No es que el otro no conocía. Y después tiene usted, vea, y ese seguimiento lo pueden hacer, probablemente está constando en lo de los Estados Unidos, pero hay agencias especializadas en el exterior que pueden, con lo que ya han descubierto, tomar el ovillo y llegar a todos los depositarios, en todos los bancos. El Banco Mundial tiene un programa sobre estas cuestiones, ¿sí? Así que es cuestión de contratar a la gente adecuada para que haga esa investigación. Pero en mi opinión el señor Correa ha confesado. Pues. ¿Por qué? Porque él estableció lo que llamaré desde hoy día la doctrina Correa, pues. Cierto que lo voy a poner de titular de algún artículo. La doctrina Correa. Es un acuerdo entre particulares. Lo que han contratado las compañías sobornadoras con el sobornado, o al revés, porque este señor de Odebrecht dice que es al revés, que le iban a ofrecer los contratos pidiéndole plata, iban a ofrecerle negocios de los de aquí. Eso lo declara el señor Santos, me parece. ¿Sí? Entonces estableció que las comisiones, las coimas, no le cuestan al país, pues como que no fueran, uno, a subir el precio en lo que ha tocado pagar de comisión. Y segundo, que el funcionario ya pasa a ser un empleado de la compañía, pues. Entonces pueden presentar cualquier factura, cualquier cosa de los sobreprecios y le siguen autorizando porque ese hombre ya no es independiente. Claro. ¿Sí? Entonces, esa es la doctrina Correa. No le perjudican al Estado, no implica aumento de los precios y es un acuerdo entre particulares. Él también se consideraría en esas partes en un acuerdo entre particulares, claro, porque hay que ir al principal responsable, ¿no es cierto? Claro que sí, claro que sí. Y principalmente, si no hubiera una participación económica, él es el responsable político de todo. Pues. Por supuesto. Y hay un elemento importante que quiero comunicarles a ustedes y a todo el pueblo ecuatoriano. No solamente tenía el presidente de la República la obligación oficialmente de estar pendiente de lo que pasaba en el país, en las diferentes áreas, pero más aún en los sectores estratégicos donde o el recurso con el que se financia el presupuesto general del Estado mayoritariamente. O sea, es sorprendente que el presidente de la República vaya a decir en estos momentos que no sabía. Pero aquí hay un secreto que quiero comunicarles. Permanentemente las denuncias que yo he presentado desde el año 2009, denuncias completamente fundamentadas, con pruebas ante las autoridades de control, ante la Fiscalía, ante la Contraloría, ante la Superintendencia de Bancos, ante todas las autoridades de control, pero también esas denuncias yo me di el tiempo de presentarle al propio expresidente de la República. O sea, el señor expresidente de la República sabía con claridad qué es lo que pasaba en los sectores estratégicos, qué es lo que pasaba en las refinerías Esmeraldas, qué es lo que pasaba con el comercio de crudo internacional. O sea, el presidente de la República tenía pleno conocimiento de lo que pasaba en el país. Aquí en mis manos tengo, doctores, un informe y quiero mostrarle al país. Este es un informe donde se determina con claridad, y este es un informe hecho por el Departamento de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado en el año 2011. Y se hizo este informe en base a una denuncia que presento por la renegociación de los contratos petroleros. Y en este informe, los directivos del Departamento de Investigaciones de la Fiscalía le dicen al señor fiscal general del Estado de ese entonces que se inicie indagación previa por peculado en contra de varios funcionarios. Uno de esos funcionarios, Jorge Glass Espinel. Sin embargo, llegó Galo Chiriboga Zambrano, que ustedes lo conocen muy bien, que el país lo conoce muy bien, y lo que hizo es guardarse estos informes, guardarse todas las denuncias y siguen ahí archivadas en la Fiscalía General del Estado. Estimados doctores, el doctor Gándara, doctor Sarango, en este momento tenemos todo este conflicto aquí en el país de impunidad, de corrupción, la salida de pronto, la consulta popular. ¿Ustedes ven una salida al problema de fondo que tenemos en el país a través de la consulta popular, estimado doctor Sarango? Bueno, yo ya he escuchado también algunas de las 7 preguntas de la consulta popular, pero me parece que
que realmente va a demorar mucho tiempo, porque solo dicen que cesará el Consejo de Participación Ciudadana y él será quien vigile la actuación de los fiscales. ¿Verdad que ellos podrán ser ágiles, los jueces podrán ser muy ágiles en las cositas que medianamente se les pone a su presencia, pero no harán una investigación real como verdaderamente se necesita en este país? Porque aquí en todos los sectores, en todos y cada uno de ellos, hay corrupción, hay sobreprecios. Y toda esa gente tiene que responder, pero lamentablemente están en el gobierno. Claro. Entonces yo creo que la consulta popular no está muy bien llevada. Si bien es cierto, pues hay cuestiones como que a los violadores no prescriban nunca la acción. Me parece que eso es entrometerse en algo que debe hacer la legislatura, porque a veces hay denuncias y hay denuncias. Yo no estoy en favor de los violadores, claro. Entonces, pero hay denuncias que son infundadas y no puede mantenerse ese estigma que ya porque le denunciaron es el violador. Entonces tiene que dejar eso a cada cual que haga su trabajo. De acuerdo a la ley. Y de acuerdo con la ley, y no me parece que eso sea tópico de una consulta popular. Están mezclando cosas que se les ocurrió a los asambleístas correístas para distraer. Doctor Gándara, ¿su criterio al respecto? Vea, lo importante de la consulta popular es la no reelección, ¿sí? El resto de cosas quedan bastante intocadas, ¿sí? Y cuando se habla de esta cosa de quitarle las funciones al Consejo de Participación Ciudadana, de acuerdo. Pero ¿por qué no terminaron también los periodos de las Cortes, del Consejo de la Judicatura, para que se pueda revisar? Porque los mismos jueces que le han de haber condenado a usted, que le han de haber condenado a tanta gente, el mismo juez que está tratando el tema de Glass, tiene ni sé cuántos pronunciamientos vergonzosos, pues no es cierto. No es él el que condena a los que estuvieron, el señor Chambers y todos ellos, que de buena fe, gente apolítica y todo, se fue a revisar por pedido del propio Correa si había corrección en los contratos y como del hermano de Correa, esas cuestiones. Y cuando ellos dijeron que el presidente sí conocía, creo que lo están metiendo a la cárcel estos días. Estos son los jueces, pues. Entonces, si no hay un cambio de jueces, vamos a seguir, porque los que van a hacer los cambios son los del Consejo Transitorio, ¿no es cierto? Y esos del Consejo Transitorio van a analizar de uno en uno, pues, cuánto se demorarán. Debieron dejar terminados las funciones, que el pueblo del Ecuador resuelva sobre el término y que estén en funciones prorrogadas, si se quiere hasta restablecer. Pero no, falta mucho, es bastante, pero falta mucho. Sí, yo creo que lo importante es que se empieza con algo. Yo creo que la consulta popular va a contribuir para dar un poco de independencia a las funciones del Estado, sobre todo a los organismos de control. Claro. No es la solución completa, lo hemos dicho con claridad. Sabemos de que todos los poderes del Estado se encuentran sometidos a Carondelet, anteriormente con el gobierno de Rafael Correa Delgado. Sabemos que los organismos de control están ahí para poder dejar en impunidad una impresionante corrupción. Sabemos cuál es el problema y también sabemos que la consulta popular no es la solución a los conflictos que tiene el país. Lastimosamente, estimados doctores y pueblo ecuatoriano, gracias a la intromisión del Ejecutivo en todos los poderes del Estado y sobre todo en la justicia ecuatoriana, nosotros como pueblo ecuatoriano no hemos tenido nuevas inversiones. Las inversiones se han ido al Perú, se han ido a Colombia, pero no han venido al Estado ecuatoriano porque no tenemos independencia de funciones. Al no existir teoría jurídica, obviamente no hay inversión, al no haber inversión no hay producción, al no haber producción no hay generación de nuevas fuentes de empleo que tanta falta nos hace al pueblo ecuatoriano. Creo que la verdadera solución para el país es reformar profundamente la Constitución de la República y considero que el camino correspondiente es una constituyente. Sin embargo, hoy tenemos una consulta como primer paso. Espero que el siguiente paso, si es que el presidente de la República realmente quiere devolverle al país libertad, justicia y democracia, es ir a una constituyente para subsanar de fondo a la Constitución de la República. Yo quiero agradecerle al doctor Gándara, al doctor Sarango, y conmigo será hasta la próxima semana en un nuevo programa de En Sin Mordaza. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza,